Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 1 de julio 2020, un nuevo mes y también un nuevo personaje. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en el devocional número 19. El leproso que limpió su cuerpo y su alma. Está basado en Lucas 17, versículos 11 al 19. Sería bueno, en vez de nacer niños y morir viejos, que naciéramos viejos y nuestro crecimiento fuera rejuvenecer, recuperar la pureza de la vida, recuperar la tersura de nuestra piel hasta morir como niños en la plenitud de la blancura de nuestra alma. Eso sería descansar en paz, ¿no? Como esa película, el curioso caso de Button, no recuerdo el nombre exacto de la película, genial película, por cierto. ¿Qué le parece la idea? No se preocupe, independientemente de que la idea no es posible, la vida cristiana maneja una experiencia de bendición parecida. De hecho, la Biblia habla de que aunque este cuerpo interior, este hombre, exterior, el cuerpo se va desgastando, el interior se renueva todos los días. Así es que por ahí va la cosa. Bueno, en la historia que hoy leeremos, encontramos a un hombre que rejuveneció. Su piel fue bendecida, fue regresada a un estado natural, maravilloso, como cuando niño, después de haber tenido lepra. Leamos el texto. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién es este personaje? Bueno, un leproso. En Levítico capítulos 13 y 14 y en Deuteronomio 24:8 se dan instrucciones precisas del trato que deberían recibir los que padecían esta enfermedad. Se trataba de una infección de la piel imposible de quitar en aquellos días. Hay varios tipos de lepra, pero en todos los casos existían úlceras en la piel, mal olor y pésimo aspecto. Es muy probable que en aquella época se llamaba lepra a algunas otras enfermedades que no eran necesariamente lo que hoy llamamos lepra, pero que sí eran infecciones de la piel. En algunos casos, la piel se desprende y trozos de carne se les caen a pedazos a los que tienen lepra. Por todo esto se les obligaba a vivir separados de la gente. Se les confinaba en comunidades apartadas en donde solo se relacionaban con otros leprosos. De ahí que estos leprosos, creo que los 9 que no regresaron eran judíos y este solo era samaritano, o tal vez había algún otro samaritano extranjero, pero de aquí que se juntaran, porque samaritanos y judíos sanos regularmente no se juntaban, pero se juntaban porque los unía una desgracia, los unía la separación, la alienación que experimentaban. Un leproso no solo estaba enfermo de su cuerpo, también estaba herido y solo. La familia le abandonaba sin importar la edad y seguramente experimentaban un dolor interior más grave que el dolor de la carne. Sigamos la huella de la gracia de Dios en la vida de esta persona o de estas personas, pero particularmente del leproso, ex leproso que regresa. Y aquí la enseñanza de hoy. Reconozcamos nuestras necesidades. Es obvia. Esta es la enseñanza más obvia. Tenía que ser la primera, pero es clarísima. Reconozcamos nuestras necesidades. Aún el día de hoy es muy difícil que una persona con el problema de la lepra no reconozca sus necesidades. Sería como si el día de hoy una persona enferma de COVID-19 no reconociera su necesidad. En la época de este hombre, si no se daba cuenta de sus necesidades por sí solo, la gente se lo hacía notar en una forma contundente con la discriminación que hacían contra ellos. Ahora bien, no necesitamos tener lepra para reconocer nuestras necesidades los seres humanos. Nuestras enfermedades, nuestros problemas morales, nuestros problemas existenciales. El problema es que mucha gente solo mediante una crisis
se atreve a reconocer su vulnerabilidad y su profunda y urgente necesidad. De hecho, es muy probable que los propósitos de Dios en esta pandemia que experimentamos, y yo insisto lo que he dicho muchas veces, no significa que Dios hizo el virus y que mandó el virus así como un rayo de su ira contra nosotros. Insisto, no hace falta que Dios haga eso. Lo más grave que Dios puede hacer por nosotros es no hacer nada a nuestro favor y nosotros solitos nos destruimos. Así es que no se trata de que Dios ande haciendo virus para mandarnos a la tierra para causarnos daño. No hace falta. Los seres humanos solitos nos hacemos daño. Sin embargo, que Dios lo permita, en su sabiduría perfecta, que Dios lo permita, tiene propósitos, y es muy probable que este sea uno de los propósitos de la pandemia que actualmente nos aqueja, que nos demos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra limitación. De hecho, uno de los peligros más grandes que experimentamos ahora, más que el virus, es que cuando termine la pandemia, cuando finalmente haya una vacuna o cuando finalmente el virus haya cumplido su ciclo, yo qué sé, no sé cómo irá a terminar esto, pero cuando finalmente termine, si termina, oiga, la de orgullo y vanagloria que vamos a experimentar la raza humana. Pudimos, el virus no pudo contra nosotros. Una vez más, la especie más inteligente y más capaz de este planeta sale victoriosa. Eso ha pasado en todas las pandemias anteriores. No estoy diciendo esto porque se me ocurra. Esto ha pasado en todas las epidemias que ha habido en la humanidad. Al terminar, al tener la bendición de Dios de acabar con esa epidemia, el ser humano, en lugar de reconocer a Dios y glorificar a Dios, se ha envanecido. Y es típico en todas las experiencias anteriores de nuestra historia de los seres humanos, que después de una pandemia viene una época de gran libertinaje, de gran exaltación del ser humano y de la perversión, del comportamiento, la inmoralidad. Pero qué curioso que una pandemia nos ayuda a reconocer nuestra necesidad. Ojalá que no hiciera falta y que permanentemente la reconociéramos. No sabemos cómo se llamaba este personaje, pero una cosa sí sabemos: tuvo el valor de reconocer su necesidad ante el Señor. El primer problema de los adictos, drogadictos, alcohólicos, fumadores, es la incapacidad de reconocer su problema de adicción. De hecho, se dice que cuando le dices a un alcohólico o a un esclavo del cigarro o a un esclavo de la droga, le dices, oye, no tendrás problemas tú de adicciones. Oh, ¿qué te pasa? Yo puedo dejarlo cuando quiera, no, sácate esta. Es más, se enojan contigo y capaz que te golpean. Señal de que sí tiene un problema de adicción. Es muy probable que si te dicen a ti o a alguien que no tiene un problema de adicción, oye, no será, dice, ¿será cierto? Si a lo mejor sí lo tengo, voy a analizarme. Señal de que no lo tiene, no tiene ese problema. Así es que cuidado con eso, porque esta es una de las fallas más terribles del carácter de muchos seres humanos, la incapacidad para reconocer la necesidad de cualquier tipo, un mal hábito, una adicción, un pecado, una debilidad, incluso una enfermedad. Fui pastor de una iglesia hace algunos años en otra ciudad, en donde pues yo compartía cuando mi hijo estaba enfermo, cuando mi esposa estaba enferma, cuando teníamos situaciones difíciles, y las personas, yo no sabía por qué, pero se sorprendían mucho que yo compartiera eso. Antes que un servidor había un grupo de líderes que dirigían la iglesia. Un grupo, no era uno solo, sino era un grupo, una especie de consejo de personas. Y la gente de la iglesia, los congregantes normales, las ovejas, estaban sorprendidos porque habían sido enseñados algo así como que los líderes, los pastores, pues no tienen necesidades, no las compartían. Y me decían, oiga, pastor, usted sí comparte. Yo decía, sí, soy mi iglesia, mis ovejas, somos amigos, somos hermanos, nos compartimos. Yo espero que ustedes también me compartan a mí. Y una de esas personas sí me dijo así con claridad, sí, nosotros sí compartimos y compartimos entre nosotros, pero nunca habíamos oído al liderazgo de nuestra iglesia compartir sus propias necesidades. O sea, también sufren, por supuesto que sí. Qué absurdo y qué ridículo sería eso. Pero sí, hay personas que no reconocen. Pues una de las condiciones para que la gracia de Dios se manifestara en esta persona fue eso, su capacidad para reconocer. Porque si no reconocían ni buscaban a Jesús, este leproso en particular, el que regresó y que experimentó más bendición que los otros 9 que no regresaron, reconoció su necesidad. De hecho, no era judío
y buscó en un judío. Se odiaban samaritanos y judíos. Jesús no lo hubiera odiado, pero ellos, los samaritanos, sí odiaban a los judíos porque los judíos los odiaban a ellos. Sin embargo, buscó incluso en una persona de esas odiosas, según él, en su pensamiento, buscó ayuda y la encontró. Muchos viven enfermedades sin aceptarlo. Lo más grave es que existen adicciones y muchas cosas más. Las perversiones sexuales, los chismes, la mentira, la envidia, la depresión, la dependencia de la televisión, la dependencia a la adrenalina, porque hay vicio, ¿no?, de la adrenalina, las emociones fuertes, incluso a los asuntos de comida. Son adicciones, son enfermedades, son necesidades, son problemas que tenemos. No reconocerlo es el primer paso para seguir igual. Es el primer paso para no solucionar nada. Es el primer paso para seguir siendo derrotado y derrotado y derrotado cada día. No hay remedio que no comience con la aceptación. Insisto, no hay remedio, no hay solución que no inicie con la aceptación. Reconozcamos nuestras necesidades, nuestras enfermedades ante el Señor. Y por favor, aunque usted y yo no tengamos COVID-19 y cuando termine esta pandemia, reconozcamos nuestras necesidades, nuestras limitaciones, nuestros problemas ante el Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.